Ah, la jueza de Villano era a las 10, ¿no? Sí. Bueno, bueno, vamos a dar inicio al siguiente panel. Bueno, el siguiente panel está titulado Derechos de los pueblos indígenas y derechos de las personas en situación de migración o migrantes. Para esto me acompañan los jueces Eduardo Biogrossi y Patricio Pazmiño, de nacionalidad chilena y ecuatoriana respectivamente, y el secretario de Acceso a la Justicia y Equidad, Mauricio Ranz, de nacionalidad brasileña. Sin duda, el tema que toca presentar este panel es uno de los temas más pioneros en los que la Corte ha abordado importantes estándares que tienen que ver con estos grupos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad por las condiciones y el contexto latinoamericano. La Corte Interamericana ha desarrollado una amplia jurisprudencia en materia de derechos de los pueblos indígenas en lo que respecta a diferentes aristas, por ejemplo, del derecho a la propiedad, el derecho a la a la consulta previa, entre otros temas relevantes que tanto el doctor Pazmiño como el secretario de Acceso a la Justicia de la Organización de los Estados Americanos van a poder ampliar y finalmente el juez Eduardo Biogrossi va a poder desarrollar los estándares que la Corte Interamericana ha señalado en materia de personas en situación de migración, tanto en su función consultiva como en su función contenciosa. Sin más preámbulo, voy a dar la palabra al doctor Pazmiño, quien va a hablarnos sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Muy buenos días, colegas de mesa. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi reconocimiento y agradecimiento al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a todo el pleno de jueces y juezas, quienes han sido los auspiciantes para nuestra visita y nuestro trabajo en este periodo, en esta hermosa y cálida, bien cálida, ciudad de Panamá. Y a ustedes que nos han acompañado en el transcurso de las sesiones de trabajo por su paciencia y persistencia. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes uno de los temas que probablemente, en mi opinión, se constituye tal vez, no el único, pero sí probablemente en uno de los desafíos alcanzados por el sistema interamericano que de manera emblemática y harto efectiva ha contribuido para reformular, para afectar de fondo uno de los aspectos estructurales probablemente más complejos que se configura en las condicionantes para afectar a grupos vulnerables. A grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Y que tiene que ver con las sentencias de la Corte en relación a demandas de pueblos indígenas o tribales. No puedo dejar de destacar que el título del evento no puede ser más feliz, porque no es sino hasta hace poco tiempo que el uso común del lenguaje hablaba de pueblos y comunidades vulnerables. Y es por eso que no puede ser más feliz el título de este evento cuando nos tenemos que referir a las condiciones que generan la vulnerabilidad de pueblos, colectivos y personas. Pues ese cambio de factores es muy importante, porque no son vulnerables las personas, ni los grupos, ni los pueblos per se. Son las condiciones materiales, las condiciones culturales, las condiciones económicas
las que favorecen o no a que un grupo o un colectivo o un individuo sea sujeto de una condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, las condiciones que propician la vulnerabilidad y afectan a individuos y grupos sociales es el título de mi ponencia, y aportes desde la jurisprudencia interamericana. No es aventurado afirmar que a lo largo de nuestra América y en el mundo en general, cuando se inicia el tempestuoso camino hacia la globalización y liberalización de la economía y la sociedad, a partir del impulso del denominado Consenso de Washington, esto es, a mediados de los 80 del siglo pasado, aproximadamente, nuestros estados ingresan sin beneficio de inventario a la aplicación de fórmulas del ajuste estructural, la privatización de los recursos estratégicos, la liberalización de las relaciones económicas, la reducción, cuando no, desaparición de sus capacidades, de las capacidades de control y responsabilidad de los estados, la paralización de la inversión pública, la flexibilización laboral, la sobreexplotación de los recursos naturales, privilegiando la máxima de a mayor riqueza, mayor felicidad, sin límites ni fronteras, legales, sociales o ambientales. Este proceso que se aplicó en nuestros países de manera no necesariamente uniforme y con distintas intensidades, canonizó los principios de la libertad sin restricciones, la primacía del capital sobre el trabajo, la naturaleza y los pueblos, de la especulación financiera nacional e internacional sobre la inversión productiva, transformando de manera casi irremediable las condiciones de vida de miles de millones de centro- y suramericanos. Aquí se articuló, entonces, desde mi perspectiva, la realidad sobre la que se sustentaría y daría piso a las condiciones que provocan o favorecen la inequidad, la discriminación y empobrecimiento de las grandes masas de población urbana y rural del continente. Es en este largo periodo, entonces, donde podemos encontrar la base de cultivo sobre la que se consolidan las condiciones materiales, culturales y jurídicas que propician y favorecen la vulnerabilidad de grupos y colectivos de nuestros países. Y es entonces, consecuentemente, ante estas condiciones materiales, ideológicas, culturales y políticas, en que en nuestro continente surgen unos actores que inéditos, ocultos, invisibilizados en la región, emergen con sus demandas de justicia y equidad. Coincidencialmente, es a mediados de los 80, cuando se inicia lo que todos conocemos como el Consenso de Washington y el modelo neoliberal privatizador y de liberación de nuestras economías, es justamente a mediados de estos 80 que los pueblos, comunidades indígenas emergen en las sociedades nacionales con demandas que pretenden obtener el reconocimiento a sus derechos y aspiraciones. Pero esto no es retórico. Estos pueblos, comunidades y organizaciones desarrollan luchas en sus respectivos países, acuden a las demandas nacionales, impugnan en la justicia local el reconocimiento de sus derechos. Derechos, por otro lado, que ya fueron contemplados y normativizados en el convenio 169 de la OIT y en sentencias y fallos que comienzan a permear la estructura sólida y casi inamovible de los sistemas jurídicos de nuestros países. Cortes nacionales, cortes de tribunales constitucionales que comienzan a abrir
su perspectiva de análisis, a romper esa perspectiva monocultural de una sociedad única, hegemónica de la cultura, para entender que hay múltiples culturas, múltiples enfoques de entender la realidad, y comienzan también a construir una perspectiva de un derecho alternativo, de un derecho, como dice Boaventura de Sousa, un derecho emancipatorio. La suma, entonces, de este proceso social que emerge al calor de los 80s, oponiéndose en lo político a los procesos privatizadores, a la venta de las áreas estratégicas de los estados, exigiendo el reconocimiento de la pluriculturalidad, de la multiculturalidad, de la interculturalidad, de la justicia propia, de los mecanismos de organización y representación comunitarios y ancestrales. Estas demandas a que se entienda que hay pueblos y comunidades cuya proyecto de vida está entrelazado íntimamente con su entorno cultural, ambiental, su cosmovisión indígena, comienza a romper el paradigma occidental de un sistema no solo nacional, sino un sistema interamericano que se ve en la imperiosa necesidad de actualizar sus conceptos y reflexiones, de comenzar a romper paradigmas caducos y actualizar su reflexión jurídica. Y esa gran tarea le corresponde desarrollar a la Corte Interamericana, como vuelvo a decir, no sin descuidar que en los tribunales y justicias locales también este proceso ya se desarrollaba con alta intensidad. Entonces, en estas circunstancias es que las comunidades, pueblos y nacionalidades de los distintos países llegan y la Corte asume su responsabilidad histórica. Probablemente, desde mi perspectiva, y esto es un debate teórico, las actuaciones que asume la Corte al enfrentar los casos como Mayacma, Sumu, Aguastingui versus Nicaragua y otros más a los que me voy a referir, probablemente son los primeros pasos donde se supera la concepción del daño subjetivo y la reparación individual y se comienza a legitimar la presencia de actores colectivos y de daños y perjuicios y reparación colectiva. Superando un paradigma del derecho occidental tradicional, donde en el propio sistema interamericano era inadmisible que la víctima pueda concurrir a demandar su reparación y su reconocimiento si no era una víctima que garantice y demuestre violación de derechos subjetivos individuales. Esta ruptura epistemológica que realiza la Corte incorpora entonces en el debate la perspectiva de derechos colectivos y por lo tanto desarrolla el enfoque de derechos culturales inéditas en la región. ¿Cuáles son estos avances que asume la Corte Interamericana? Ya lo dije, Aguastingui versus Nicaragua. Caso Comunidad Indígena Chaguayamaxa versus Paraguay. Caso de los pueblos indígenas Cuna de Mandungandi y Emberá de Bayano versus Panamá. El caso de la comunidad indígena Sacbó-Casec y caso Comunidad Indígena Caicé-Axá versus Paraguay. Caso de los pueblos indígenas Cuna de Magundandi y Emberá de Bayano, caso del pueblo indígena Quichua de Sarayacu versus Ecuador, entre otros. Es al amparo de esta oportunidad que brinda el sistema para receptar las demandas de estos pueblos que la Corte Interamericana ha elaborado interesantísimos avances jurisprudenciales y fijación de criterios que otrora habrían sido imposible haberlos enfrentado, cuestionado o desarrollando conceptos. Entonces, rápidamente, por efectos del tiempo, abordaré sumariamente algunos de los principales manifiestos jurídicos en materia de derechos indígenas. El estándar de reparación en la protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Este es uno de los estándares importantísimos que desarrolla la Corte.
En materia de reparación de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, es preciso reiterar la evolución jurisprudencial, en virtud de la cual se considera que la parte lesionada es el respectivo pueblo o comunidad indígena o tribal, el cual, a su vez, como sujeto colectivo, es el beneficiario de las medidas de reparación ordenadas, lo que da un salto cuantitativo al superar la noción de víctima individual y ergo reparación subjetiva. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha desarrollado ampliamente las reparaciones colectivas, las cuales van desde medidas dirigidas a la restauración de los derechos violados, como por ejemplo la titulación, demarcación y titulación de tierras de propiedad comunal, en casos de violación al artículo 21 convencional, hasta la implementación de programas dirigidos a la recuperación de la memoria colectiva y la preservación de la identidad cultural. Es decir, en esta experiencia interamericana hay una clara afectación a las condiciones materiales y culturales que provocan la vulnerabilidad de estos pueblos ancestrales, a través de los fallos y sentencias dictadas por la Corte. Rápidamente voy a referirme a algo que ya mis colegas lo han dicho en reiteradas ocasiones, pero es probablemente el caso más emblemático donde la Corte asume el desafío de no solo dictar una sentencia, no solo determinar una violación, no solo tipificar el delito internacional, sino que además en la medida de reparación integral resuelve, dispone y ordena la afectación a políticas públicas que tienen que necesariamente ser acatadas para reformar o reformular las condiciones materiales que impiden la igualdad, la equidad y que favorecen la vulnerabilidad de estos grupos. Y es en el caso Masacres de Río Negro versus Guatemala. En este caso, la Corte estableció que las condiciones de vida, ojo, ya no es agua, luz únicamente, que las condiciones de vida en el lugar donde se había desplazado la comunidad indígena había generado un perjuicio a la integridad cultural de la comunidad de Río Negro, impactando lesivamente la cosmovisión y cultura maya achí, así como las posibilidades de sus habitantes de ejercer sus actividades laborales y prácticas espirituales tradicionales. En consecuencia, la Corte ordenó al Estado diseñar e implementar dentro de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, un programa para el rescate de la cultura maya achí. Para tal efecto, en 3 meses el Estado, en consulta con las víctimas y sus representantes, deberá diseñar un cronograma con metas de corto y mediano alcance para dar total cumplimiento a esta medida dentro del plazo establecido para ello. Dicho programa estará dirigido a rescatar, promocionar, divulgar y conservar los usos y costumbres ancestrales, basado en los valores, principios y filosofías del pueblo maya achí y particularmente de la comunidad Río Negro. Dicho programa deberá generar un espacio para promover las expresiones artísticas, lingüísticas y culturales de la comunidad. El diseño y ejecución de este programa deberá contar con la participación activa de los miembros de la comunidad de Río Negro y sus representantes. El Estado deberá proveer razonablemente los medios logísticos y presupuestarios a través de mecanismos legales, administrativos o de otra índole para asegurar la viabilidad y permanencia del programa. Cierro comillas. En consecuencia, como ustedes pueden ver, la decisión de la Corte enfrenta y ataca de manera directa a una estructura organizacional del Estado, a la ausencia de una política pública que garantice condiciones de igualdad, que propicie la equidad y que combata la discriminación. Es decir, factores estos, como muchos otros los hay, factores estos que provocan la vulnerabilidad de estos pueblos y grupos. Sentencias como la de Río Negro, en consecuencia, se transforma en un verdadero instrumento liberador, equiparador, igualador de las desigualdades de pueblos y comunidades que antes eran
invisibilizados y que a partir de estas y otras sentencias asumen el rol de actores colectivos con derechos, con obligaciones y con proyectos de vida más allá de los formales y a los que estábamos acostumbrados a resolver en la jurisprudencia nacional o regional. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos. He hecho la presentación de la ratio decidendi de la decisión en Río Negro, pero muy rápidamente voy a hablar cuáles fueron otras medidas que dispuso el tribunal como medida de intervención en la esfera de la decisión de la política pública para lograr equiparar el desnivel que existe entre pueblos y comunidades sometidas a histórica discriminación y tratar de igualarlos como seres, como grupos y colectivos con derechos iguales y similares a los que tiene todo grupo social o ciudadano. Mire lo que dijo. El tribunal dispuso, entre otras medidas, a. Suministro de agua potable suficiente para el consumo y aseo personal. B. Revisión y atención médica y psicosocial. C. Atención médica especial a las mujeres que se encuentran embarazadas, tanto en el parto, antes como después del parto. D. Entrega de alimentos en calidad y cantidad suficientes. Instalación de letrinas o cualquier tipo de servicio sanitario. F. Dotación a la escuela de los materiales y recursos humanos necesarios para garantizar el acceso a la educación básica para los niños y niñas de la comunidad, prestando especial atención a que la educación impartida respete sus tradiciones, culturas y garantice la protección de su lengua propia. Para tales efectos, el Estado deberá realizar las consultas que sean necesarias a los miembros de la comunidad. Es decir, en esta sentencia se han establecido especiales obligaciones prestacionales a cargo del Estado dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de los miembros de la comunidad a partir de una decisión jurisdiccional de la Corte Interamericana. Hecho simbólico e histórico que saco de relieve en la sentencia en referencia, pero que no es la única. Tenemos la sentencia Sarayaku versus Ecuador, en donde la Corte Interamericana por vez primera establece y reconoce y demanda protección a la especial relación que tienen los pueblos indígenas con su medio ambiente y a la necesidad de que no solo sean consultados, sino que el Estado tenga que preservar y disponer todas las medidas a su alcance para asegurar la reproducción cultural de estos pueblos en cuanto se relaciona a actividades extractivas que se pueden desarrollar eventualmente en sus medios. Trascendental forma de incidir entonces en condiciones materiales, culturales, políticas públicas para dar o aspirar a niveles de equidad en la relación entre estos pueblos y el Estado nacional. ¿Cuáles son entonces, cierro, los desafíos de la jurisprudencia de la Corte? Básicamente, los desafíos son no de la Corte. La Corte, como los sistemas judiciales, tenemos la obligación de estar actualizados, de preparar nuestra reflexión, nuestra razón de decisión a partir del estudio. Sí, pero no es suficiente. Los desafíos y el desarrollo de la jurisprudencia en temas de protección, de cambio y transformación de las condiciones que provocan la vulnerabilidad es un desafío compartido, donde la sociedad, los grupos, los colectivos y los pueblos tienen una principal tarea y responsabilidad. Si no son los actores sociales quienes promueven, impulsan y desarrollan la reivindicación de sus derechos, las Cortes no lo vamos a hacer, porque no podemos resolver en abstracto las demandas. Tenemos que resolver desde lo concreto, y lo concreto es la lucha y la demanda cotidiana. La academia es un factor sustantivo para que en la reflexión y en el debate se pongan al día los contenidos conceptuales, las nuevas tendencias, los pensamientos contemporáneos que permitan a la sociedad estar a la altura de los desafíos culturales, sociales y económicos. Y por supuesto, los jueces y juezas. Tenemos que estar conectados con esa realidad para poder responder de manera eficiente, eficaz, justa a estas nuevas realidades cambiantes que, como en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, les llevó años para ser
no reconocidos, sino para obtener legítimamente su derecho a estar presentes. Sin embargo, en el caso de estos pueblos, son contabilizado alrededor de 12 sentencias dictadas. Estoy haciendo una apología a 12 sentencias como un gran logro del sistema. No nos olvidemos que hace menos de 10 días, yo no podría llamar conmemorar, festejar, pero en España, en Europa y en América, el 12 de octubre se conmemoraba o se recordaba los más de 500 años de que el mundo tuvo información de que existían pueblos en este lugar del mundo. Después de tantos años, después de tantos avatares, en el sistema interamericano tenemos un organismo, un sistema que se precia al menos de haber reivindicado y reconocido esos derechos para que estos pueblos puedan tener la condición y calidad que les corresponde como seres humanos, con derechos y obligaciones, pero ya no invisibles. Muchas gracias. Sin duda, una importante muestra de cuál es el desarrollo que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos de los pueblos indígenas, ya que, como ha señalado la propia Corte Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento vivo y, como tal, tiene que actualizarse a las condiciones de vida actuales. Y es importante la perspectiva que nos dio el juez Pazmiño para entender que en materia de derechos de los pueblos indígenas y sobre todo en materia de situación de grupos en situación de vulnerabilidad, es preciso entender que se tiene que abordar la perspectiva de las políticas públicas para resolver los casos, puesto que resolver casos en concreto no solo va a permitir que estas personas que pertenecen a determinados grupos, que no son vulnerables en sí, pero por la situación y las condiciones de vida en las que se encuentran, son que tienen que ser equiparadas. Y por eso voy a pasar la palabra ahora al secretario de Acceso a la Justicia y Equidad de la Organización de los Estados Americanos, al doctor Mauricio Ranz, que nos va a poder dar una perspectiva un poco tal vez más amplia y hemisférica del mismo tema. Muchas gracias, caro Bruno Rodríguez. Buenos días a todos, al juez Patricio Pazmiño, al juez Eduardo Villagrossi y a todos los presentes. Estamos acá junto a Pedro Vuskovic, que coordena acá en Panamá y en todo el continente el programa de los facilitadores judiciales. Mi saludo a usted, el diputado, miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador, Carlos Viteri Gualinga, un legítimo representante de los pueblos indígenas en los parlamentos. Yo vengo en nombre del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y primeramente me gustaría explicar un poco la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. Es el órgano más nuevo del sistema, fue creado en el 2015 y nosotros acreditamos que la Secretaría de Acceso a Derechos tiene mucho a hacer con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con la Comisión. Entonces, nosotros nos vemos como un nuevo órgano a integrar el sistema de promoción de los derechos humanos de la OEA en nuestro continente. La Secretaría tiene un rol promocional de divulgación, de promoción, de implementación de los derechos de las poblaciones vulnerables. Entonces, tenemos la misión de desarrollar programas con los pueblos indígenas, con las personas mayores, con las personas en situación de dificultad en temas migratorios y de refugiados, los derechos de los afrodescendientes, la lucha contra la violencia y la discriminación a las mujeres. Entonces, todos los grupos vulnerables son interés
de la Secretaría de Acceso a Derechos en el rol promocional de desarrollar políticas, capacitación, divulgación, educación, tanto de la sociedad civil organizada quanto de los organismos multilaterais internacionais e de los Estados miembros que forman la Organización de los Estados Americanos. Agradeço, portanto, a la Corte Interamericana de Direitos Humanos por la gentil invitação. Desde finais do século XX, tanto a OEA como o processo de cumbres de las Américas começaram a expressar de maneira reiterada sua preocupação com relação à inclusão, o respeito a los direitos humanos e a atenção de las necessidades de los grupos em situação de vulnerabilidade. A inícios do século XXI, em la Declaração de la Conferência de Santiago, os Estados americanos reconheceram direitos e adquiriram compromissos políticos com que certos grupos em situação de vulnerabilidade, como afrodescendentes, pueblos indígenas, migrantes, refugiados e outros. Para a promoção e proteção de los direitos de grupos em situação de vulnerabilidade, a OEA conta especificamente com os seguintes instrumentos vinculantes: Convenção Americana de Direitos Humanos, o protocolo adicional à la Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais, culturais e agora ambientais, los DESCA, o protocolo de San Salvador, que nós outros temos a Secretaria Técnica para lutar por sua implementação. A Convenção Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher, a Convenção de Belém do Pará, que foi mencionada por la nossa juíza. A Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com discapacidade. A Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação e intolerância. A Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância e a Convenção Interamericana sobre a proteção de los direitos humanos de adultos maiores. Eu vou mencionar em seguida declarações e plano de ações que a OEA ha adotado especificamente em relação a los direitos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han sido e são vítimas de discriminação e exclusão histórica, enfrentando muitos desafios para o exercício de seus direitos humanos. Además, são potenciais vítimas de desplazamento forçado, porque a menudo se les exclui de los processos de consulta sobre los projetos que afetam suas atividades em suas tierras, como os projetos de explotação de los recursos naturales. Algumas estimações de organismos internacionais señalam que a população indígena em todo o mundo ronda los 370 milhões de pessoas, los quais vivem em mais de 70 países. Apesar de que representa el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas constituyen el 15% de las personas más pobres del mundo. En ese contexto, debemos señalar que tanto la OEA como las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han expresado su preocupación ante la situación de vulnerabilidad que se encuentran los pueblos indígenas. Em seguimento a dicha preocupação, a Assembleia General de la OEA ha venido aprobando diversas resoluções e em junho de 2016 aprobou a Declaração Americana de los Direitos de los Pueblos Indígenas, tras 17 anos de negociação. A declaração é um instrumento de la OEA que promueve e protege os direitos de los pueblos indígenas de todas as Américas, reconhecendo principalmente a organização coletiva e o caráter pluricultural e multilingüe de los pueblos originários. A autoidentificação de las personas
que se consideran indígenas. Una protección especial a los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, como algunos pueblos amazónicos, un elemento que los distingue de otras iniciativas en la materia. La promoción y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de las Américas. El derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. En palabras del abogado y líder indígena panameño Héctor Huertas, uno de los representantes del caucus indígena en el proceso de formación de la declaración. Él ha dicho: la OEA está inaugurando una nueva etapa de relaciones a través de un instrumento, la declaración, que puede permitir que los indígenas puedan participar en todos los temas relacionados con el desarrollo dentro del hemisferio. La declaración también marca una agenda de cambios profundos dentro de los Estados miembros, que permiten realmente una verdadera democracia y la participación de los indígenas dentro de cada uno de los estados. En este punto es importante resaltar que el proceso de negociación sí tuvo una presencia y participación plena y efectiva de los representantes de los pueblos indígenas. Estuvieron negociando de igual a igual con los representantes de los estados miembros de la OEA. Por otro lado, en junio del presente año, del 2017, la Asamblea General de la OEA adoptó el Plano de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por 4 años, después una avaliación para perfeccionarlo. El plano tiene como misión la promoción de políticas públicas, administrativas, legislativas, judiciales y presupuestarias para asegurar a los pueblos indígenas en las Américas el goce y ejercicio de todos sus derechos. El objetivo principal del plano es contribuir al pleno reconocimiento, ejercicio y disfrute de los derechos de los pueblos indígenas en el plano nacional y hemisférico, mediante el apoyo de la organización y otras instancias del sistema interamericano, entre los cuales la CIDH y la Corte. Asimismo, el plano establece que los Estados miembros deben apoyar actividades que busquen promover y resaltar la cultura de los pueblos indígenas de las Américas, impulsando y fomentando diferentes actividades en el marco de la OEA y a nivel nacional, con el propósito de difundir sus tradiciones, reconocer y valorar sus lenguas, transmitir su historia y destacar las contribuciones en los diferentes ámbitos. Así como conmemorar todos los años el día 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo, y conmemorar el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Para el cumplimiento de este plan de acción, los Estados miembros plantearon las siguientes líneas estratégicas de acción. Primera, difusión y educación sobre la DADIN, la declaración. Implementación de la DADIN. Desarrollo de capacidades en los estados, pueblos indígenas y sociedad civil. Desarrollo sostenible de los pueblos indígenas. E intercambio de buenas prácticas y experiencias. Hay muchos aspectos que me gustaría resaltar, pero por motivos de tiempo solamente mencionaré 2 de ellos. Primero, en el punto de implementación de la DADIN, los Estados miembros analizarán la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento institucional en el marco de la OEA, a partir de experiencias adquiridas en otros organismos internacionales para dar seguimiento a la implementación de la DADIN a nivel hemisférico. Dicho análisis deberá incluir discusiones sobre opciones para el mandato, formato y costos de este mecanismo. Este punto foi um requerimento expresso de representantes de pueblos indígenas
que plantearam o mecanismo. Segundo punto, o desenvolvimento sustentável de los pueblos indígenas. Los Estados miembros deben promover el fortalecimiento del desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, asegurando el pleno respeto a sus derechos reconocidos en la declaración, incluyendo el establecimiento o fortalecimiento de mecanismos de consulta a fin de obtener el consentimiento libre, prévio e informado, e tomando em conta processos em curso em outros foros internacionais. O conceito de consentimento informado que a Corte ha discutido aí no caso del Chile. Como bem sabem, a maioria dos casos e solicitudes de medidas provisionais sobre pueblos indígenas que chegam à Corte Interamericana são sobre temas de terra, território e consulta. Sem dúvida, ao criar um mecanismo sobre a implementação da Declaração Americana de los Pueblos Indígenas, será todo um reto que pode contribuir ao exercício de seus direitos e a diminuir a conflictividade social em nossos países. Por outra parte, desde a Secretaria de Acesso a Direitos e Equidade da OEA, consideramos que, al igual que outros instrumentos interamericanos, o principal reto é a implementação. Hemos sostenido algumas reuniões com líderes e organizações indígenas sobre este ponto e nos han compartido su sentir. É vital que os estados puedan tomar consciência da necessidade e importância de implementar a declaração e dotar os recursos humanos e financeiros necessários para sua implementação. Atualmente nos encontramos no processo de generar uma estratégia de comunicação para que a declaração seja conhecida por los funcionários públicos, acadêmicos, terceiro setor e, desde luego, por los mismos representantes de los pueblos indígenas. Nos gostaria de destacar também que a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas conexas de intolerância é também um instrumento interamericano que contribui à promoção e proteção dos direitos dos pueblos indígenas. A Convenção consolida o conteúdo democrático dos princípios da igualdade jurídica e da não discriminação nas Américas e contém um grande aporte ao direito internacional general, já que elabora uma definição juridicamente vinculante de racismo, de discriminação múltipla ou agravada e de intolerância que atinge os povos indígenas em nosso continente. Assim como a proteção de todo ser humano contra o racismo, a discriminação racial e formas conexas é muito forte em relação a nossos povos originários. Precisamente como há de venir mencionado em outros informes a esta distinguida corte, temos a responsabilidade de trabalhar na promoção da firma, ratificação e implementação das convenções interamericanas relacionadas a los grupos em situação de vulnerabilidade, entre eles os pueblos indígenas. Hasta a la fecha, esta convenção contra o racismo foi firmada por apenas 12 Estados-membros e ratificada por apenas 2, sendo o Uruguai, no último 12 de outubro, ha depositado sua ratificação. Então, em poucos dias mais, a convenção estará em vigor. Estamos realizando eventos de formação, talleres de capacitação e charlas, assim como a transversalização de los contenidos de esta convenção em los trabalhos de la OEA. Estamos impulsionando a criação de bancadas multipartidárias contra o racismo em los congressos de la região. Además, em linha com o que plantea a Declaração Americana de los Direitos de los Pueblos Indígenas, a Convenção Interamericana contra o Racismo, temos um projeto aprovado titulado Programa de Promoção de Participação de Líderes Indígenas e Afrodescendentes no Sistema Interamericano. Antes de cerrar, e em um esforço de autocrítica, creemos que a organização tem uma deuda pendiente com nossos hermanos e hermanas indígenas. É importante enfocar de forma nossos trabalhos com os pueblos indígenas. Creemos que podemos dar
darles uma perspectiva transversal que considere a situação de los pueblos indígenas e generar sinergias com outras instâncias do sistema interamericano, como a Corte, as organizações internacionais e subregionais, para buscar generar-les valor. Finalmente, al igual que o Prêmio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, creemos firmemente que o respeito à diversidade é pilar fundamental em la erradicação do racismo, la xenofobia e la intolerância. E é por isso que desde a Secretaria-Geral da OEA e da Secretaria de Acesso a Direitos e Equidade, seguiremos trabalhando para que os milhões de pessoas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan ejercer sus direitos e contribuir em pé de igualdade em suas sociedades. Muitas gracias. Muchas gracias al doctor Mauricio Ranz, secretario de Acceso a la Justicia y Equidad, por la perspectiva del marco jurídico internacional e interamericano en materia de derechos de los pueblos indígenas. El juez Patricio Pazmiño tiene que atender un vuelo, entonces no sé si podemos hacerlo. ¿Quiere que hagamos las preguntas de una vez o quiere despedirse? Va a tener que despedirse porque tiene que ir directamente al aeropuerto, entonces. Bueno, colegas, muchas gracias. Les pido las debidas disculpas, pero el vuelo está esperando y tengo que salir. Muy gentiles por su paciencia. Gracias, colega. Y entonces vamos a pasar al siguiente panelista, el juez Eduardo Biogrossi, quien va a disertir sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos de las personas en situación de migración. Y sin más, le doy la palabra al juez Biogrossi. Buenos días. Hablo desde aquí porque soy bajo y soy flaco. Me perdería allí. Y además porque prefiero mirarlo más directamente. Y es que cada vez que hacía clases, todas las clases, iba nervioso en el metro en Santiago para ver cómo iba a comenzar la clase, cómo llamaba la atención de los alumnos. Y esto también me pasa cada vez que hablo como juez, y particularmente como juez, porque debo cuidar mis palabras. Sobre todo cuando me voy percatando día a día la trascendencia que tienen los fallos de la Corte. Creo que la Corte ha alcanzado una relevancia inimaginable cuando se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo dispuesto en el artículo 2, que la Corte puede ordenar la adopción de medidas de cualquier carácter a los efectos de hacer efectivos los derechos humanos, nos tienta a ir más allá de ser jueces. Es una tentación que debemos retener para no caer en la arbitrariedad. Como se decía, la tecnología me supera. Me corresponde hablar sobre los migrantes. Es un tema actual. Y le llamo la atención que en un momento la prensa parecía que fuera Europa, con todo el desplazamiento humano. Pero estamos percatándonos aquí, en Panamá, que recibimos a los hermanos venezolanos. En Chile estamos recibiendo haitianos, una cantidad impresionante, que ha sido extraño para el pueblo chileno, pero a Dios gracias está reaccionando bien. Y es que este fenómeno de la migración se aborda internacionalmente, al igual que los temas
de los pueblos indígenas o los pueblos originarios, el tema de las cárceles, el de la condición sexual, etcétera, etcétera, se abordan porque hay democracia, porque se logró la democracia y por lo tanto los pueblos pueden concentrarse en nuevos temas. ¿Por qué no se concentraban antes? Porque teníamos dictaduras y era más importante salir de lo emergente, de lo que nos aprisionaba. Hoy la libertad permite que florezca, sea la primavera, para que después venga el verano. Es por eso que el tema de los inmigrantes ha existido siempre, como los demás temas. Pero hoy es relevante porque la sociedad está capacitada para abordar el tema y tomar conciencia de ello. Me corresponde ciertamente hablar desde la perspectiva de la Corte. Y es que en este tema y en todos los temas de derechos humanos hay dos órganos dentro del sistema, sin perjuicio de la Secretaría. Hay dos órganos que se ocupan: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero los órganos, estos tienen funciones distintas y me ha parecido importante comenzar con esto. La Comisión es el órgano que debe promover y defender los derechos. Le tiene que proponer cosas a los estados, tiene que impulsar ideas, fomentar el cambio, el desarrollo de los derechos humanos. En una palabra, y aunque suene quizás un poco despectivo, tiene que ser un activista en materia de derechos humanos. La Corte, en cambio, tiene otra función, es impartir justicia conforme al derecho. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Y de ahí viene mi primera frase de que hay que ser cuidadoso cuando se habla como juez. Porque tiene más trascendencia. La Comisión puede negociar. Y debe negociar. Y negociar implica ceder. El juez no puede. Estamos marcados no solamente por el derecho, también por la imparcialidad, por la prudencia, por la mesura. Esa es una función distinta. Y esta función la Corte la desempeña a través de dos competencias. Una es la competencia contenciosa. Cuando hay un litigio entre estados, nunca se ha dado, o entre personas representadas por la Comisión y el Estado, que son todos los casos. Son controversias que tenemos que fallar esa controversia. Pero además, y esto es importante, tiene lo que denominamos la competencia no contenciosa o consultiva, que cada día se está poniendo más importante. ¿Por qué? Porque la competencia contenciosa se ejerce solo respecto a los estados que han reconocido la jurisdicción de la Corte. Perdonen que haga esta cuestión general, si no nos entiende la jurisprudencia que voy a hablar. Y resulta que son solamente 20 estados los que han reconocido la jurisdicción de la Corte, todos latinoamericanos y básicamente de lengua española. Pero la competencia no contenciosa, que no es obligatoria, es como las lentejas, si quiere las tomas y no las deja. La competencia no contenciosa resulta que la puede demandar, por ejemplo, no solamente los estados que han reconocido la jurisdicción, sino que la puede demandar cualquier estado de la OEA. Además, se notifica a todos los estados de la OEA el resultado de la opinión consultiva. La puede solicitar un órgano de la OEA. Claro, no es obligatoria, no es como un fallo, pero tiene una dimensión, un alcance mucho mayor. ¿Por qué digo todo esto? Porque a partir de allí, la Corte tiene su jurisprudencia en muchos casos, varias opiniones consultivas y muchísimos casos. Esto hace que yo haya tenido que hacer una selección. Yo no puedo venir aquí y hablarle de toda la jurisprudencia, porque tendría que hablar de discriminación, tendría que hablar de la condición de la mujer, de las niñas y niños y adolescentes migrantes, del rol de la familia en la migración.
todos temas abordados por la Corte en esta sentencia y opiniones consultivas. Tendría que hablar del derecho de circulación y residencia. Tendría que hablar de la atención médica. Tendría que hablar de la nacionalidad y de los apátridas. Tendría que hablar de los derechos laborales. Tendría que hablar de la extradición. Tendría que hablar del derecho a la justicia, del principio de no devolución. Tendría que hablar del derecho de asilo. Tendría que hablar de todas las garantías judiciales. Mire toda la cantidad de temas. Yo me preguntaba cómo puedo abordar esto. Y he optado por irme a cuestiones más generales. Porque sospecho que mi función no es decir lo que la Corte ha hecho. Yo no estoy como aquellos que dicen los vendedores que uno se encuentra en la calle, yo no he venido a vender, no sé si le están tratando de vender, no he venido a vender tal cosa. Yo no he venido a vender la jurisprudencia de la Corte. Yo quiero incitarlos a que lean la sentencia de la Corte, a que vean la jurisprudencia de la Corte. Y es por eso que me voy a cuestiones generales. Y estas cuestiones más generales dicen relación, en primer lugar, con el derecho nacional. El tema de la migración ha sido hasta ahora una cuestión de derecho nacional. Y todos los invocamos. Pero para la Corte, el derecho nacional no es más que un hecho. Ningún Estado, dice el derecho internacional público, puede invocar su derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es más específica y dice ningún Estado puede invocar su derecho interno para dejar de cumplir una obligación establecida por un tratado. Es un hecho, no es un derecho, no es obligatorio el derecho nacional, pero sin embargo, las migraciones han sido en gran medida, y continúa siendo, un asunto de derecho nacional. Primer condicionante. Esto tiene que ver, en segundo lugar, por lo tanto, con lo que en derecho internacional se denomina la jurisdicción interna doméstica o exclusiva de los Estados, que en el ámbito europeo se llama margen de apreciación. Esto es un reconocimiento de que el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos no regula todo. El derecho internacional no regula toda la migración. Hay que ver qué es lo que regula, qué parte regula. Porque la jurisdicción interna doméstica o exclusiva, ¿cómo se determina? Si el derecho internacional regula una materia, en la medida en que lo regula, esa materia deja de ser nacional y pasa a ser internacional. Y ese es el gran avance de las migraciones. Hasta hace poco la migración era un tema interno. Y hoy día, como las cárceles, el tema de las cárceles, el tema de la condición social, sexuales, todos son temas antes de la jurisdicción interna. Y hoy día son de la jurisdicción internacional, por lo menos en parte. Y es por eso, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta estos elementos como condicionante. Ahí yo les ponía la norma europea sobre la jurisdicción interna. Otro condicionante que hay que tener en cuenta es el sistema interamericano y entenderlo. Se trata, muchas veces nosotros decimos, y con razón, que aquí es el problema de la relación entre el Estado y el individuo. Es cierto, el individuo es la presunta víctima. Es cierto, pero a mí me gusta también recordar que no es solamente esa la relación. Porque si fuera esa, sale perdiendo el individuo, la persona. Esto es un tratado y es un sistema internacional porque los estados se comprometen entre sí y se comprometen con la organización, que es la que da garante, y ahí viene el rol de la Corte. Porque si lo dejamos una relación solo entre estados e individuos, pues no tendríamos necesidad de venir a la Corte. Arréglenlo en su país. El sistema interamericano implica que los demás estados avalan lo que dice la Corte. Y deben avalarlo y respaldarlo. Y presionar al Estado que ha violado un derecho humano en esta materia. Por eso insisto que esto es importante, no olvidarse de eso. Porque a veces nos olvidamos y transformamos el problema de los derechos humanos en una cuestión meramente privada, por decirlo de alguna manera, malamente. El tercer elemento que quiero resaltar son las normas convencionales. El artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que uno está en pantalla, en que los estados se comprometen
a respetar los derechos humanos, por tanto el caso de las migraciones, y a hacerlos respetar. Y el 2, adoptar las medidas que fueran necesarias para el efectivo ejercicio de esos derechos. Esto es importante, porque muchas veces uno dice, ¿por qué solamente se juzgan a los Estados? Sobre todo en el caso de migraciones. Porque el Estado es el único obligado. No estoy diciendo que los demás no puedan violar los derechos humanos, las empresas la pueden violar, los derechos humanos. Un particular puede violar los derechos humanos. Una empresa que no respete los derechos laborales de los inmigrantes, ¿no es cierto?, está violando los derechos humanos. Pero el punto es que si el Estado no ejerce justicia ahí, es el Estado el responsable. Y ese es el punto que hay que tener como condicionante muy presente al respecto. Ahí está el artículo 2 que les había mencionado. Ahora, ¿cuáles son pues las grandes jurisprudencias de la Corte? Los grandes parámetros que inspiran todos estos temas que hablé antes. Yo no sé cómo ando en el tiempo. El primero es cómo considera la Corte la jurisdicción. Porque el artículo primero dice, ¿no es cierto?, que se deben respetar los derechos humanos de todas las personas sujetas que estén bajo su jurisdicción del Estado. No es un concepto jurídico, es un concepto de hecho, fáctico. No importa si el individuo, el migrante, ingresó legal o ilegalmente al país. No importa si está en el mar o está en la frontera, no importa. Incluso si está en un espacio no sujeto a control estatal, no bajo la soberanía de un Estado, pero sí sujeto al control estatal, en un barco, por ejemplo. No importa cómo esté en el Estado. Ese individuo que se encontró bajo la jurisdicción, bajo el control del Estado, por la razón que sea y como sea, debe ser respetado sus derechos. Eso es lo que está diciendo la Corte en lo que le estoy mostrando en pantalla. Todo individuo bajo la jurisdicción del Estado, de hecho, bajo la jurisdicción del Estado, tiene derechos humanos que el Estado debe respetar. Y los tiene iguales que cualquier ciudadano del Estado. Y esto es importante, muy importante, porque a veces los Estados invocan sus derechos nacionales y dicen, no, este es ilegal, ¿no es cierto?, entró ilegal, o no, este no tenía visa de trabajo. Mire, ese es otro problema. Si la persona está ahí y trabaja, debe respetarle los derechos laborales. Fíjense lo que ha dicho la Corte, lo ha dicho en una sentencia. Cualquiera sea deben respetar los derechos laborales de los inmigrantes. No pueden decirme que no tenía visa para trabajar. Es un asunto interno. Internacionalmente no importa. El segundo gran criterio, y voy a apurarme, es la preeminencia de la persona. Aquí lo que se trata es de salvaguardar al migrante frente al poder del Estado. Entonces, se coloca en el centro de la preocupación de toda la jurisprudencia de la Corte a la persona, al ser humano, cualquiera, repito, sea su condición. En tercer lugar, y esto también es importante, la Corte hace algo que normalmente los tribunales no hacen, que a mí me costó en un momento aceptarlo, y es que, o asimilarlo, y es que hace, por ejemplo, en este fallo que estoy citando ahí, se refiere a una situación sociológica, a la vulnerabilidad, a los sectores vulnerables. ¿Ese es un término jurídico? En ninguna parte está definido qué es lo que es vulnerable. Se entenderá por vulnerable, porque normalmente los abogados somos fantásticos, cuando hacemos algún texto jurídico, ponemos al principio, ¿no es cierto?, las definiciones. Se entenderá por Estado, se entenderá por norma, y ponemos todas las cosas. Aquí, vulnerable no se puede definir, porque es una cuestión de hecho. Y así como consideramos que la jurisdicción es una cuestión de hecho y que la condición social es una cuestión de hecho, no es un juzgamiento moral que hacemos cuando decimos no hay que discriminar cualquiera sea la condición social o cualquiera sea la condición. Estamos haciendo una cuestión de hecho, ver si esa persona, de acuerdo al derecho nacional o no, pero si tiene una condición determinada, es merecedora de vulnerabilidad, de protección por parte de la Corte. Y aquí vuelvo a un tema importante.
el de las políticas migratorias. Ya hace poco se decía que la Corte había abordado el tema colectivo, derechos colectivos. La verdad es que yo, en respecto a los pueblos indígenas, que es otro tema que me apasiona, yo no lo veo tanto como una cuestión colectiva en sí, sino porque no es otra forma de entender al pueblo indígena. Son individuos que tienen una cosa en común. Incluso el ejercicio de sus derechos no se percibe individualmente, no se puede percibir, porque su individualidad está determinada por la condición de formar parte del pueblo indígena. Aquí pasa algo similar. Uno no puede hablar del emigrante, porque son flujos de migrantes. Atila no llegó solo a Europa, ni solo con los elefantes. Eran masas humanas. Y hoy día pasa lo mismo. Son fenómenos sociales que en cada caso individual no se puede explicar sino en el contexto general. Y es por eso que uno es partidario, ¿no es cierto?, de estos derechos, y es por eso que se fijan políticas. Y aquí vuelvo a lo que dije al comienzo, que como juez siempre tenemos que ver hasta qué punto podemos decretar una política, porque tampoco podemos nosotros suplantar a los gobiernos. No nos podemos transformar ni en legisladores ni en ejecutivos. Tenemos que dejar los márgenes para que cada Estado adecúe. Pero tampoco eso nos puede impedir de decir, mire, hágase políticas. Entonces, ese es un tema importante. Las políticas, que en inmigración, por ser una cuestión colectiva, implica necesariamente políticas. O sea, no basta en cuestiones migratorias con dictar una sentencia como si fuera un caso individual. Una sentencia que a alguien le quitaron una casa, se le devuelve la casa. Porque el fenómeno en sí es colectivo, como el tema de los pueblos indígenas y otros temas. Son colectivos per se, que no se entienden individualmente, no pueden entenderse individualmente. Y esto me lleva al último gran principio. Perdón, hay otra cosa. Que aquí, otro gran principio es que en el tema de la migración no está involucrado solo el Estado que recibe al migrante. Está obligado también, tiene obligaciones que la Corte desarrolla en estos fallos y en las opiniones consultivas, el Estado de tránsito, por así decirlo, y el Estado de origen. El Estado de origen también tiene que adoptar medidas para que sus habitantes no se vayan, para que sus habitantes tengan las condiciones necesarias para permanecer en el país. En alguna medida, el Estado de origen también es, comillas, culpable de la migración. Entonces tiene que adoptar medidas para que no ocurra eso. Y la tiene que adoptar el Estado de tránsito, por donde pasan. Tiene que también respetar los derechos humanos. Y el Estado, por cierto, el Estado de destino. Y aquí llego al último punto que a mí me interesaba con este terminar. Y es que la Corte ha acogido el concepto de refugiado de la Declaración de Cartagena, que ya tenía sus años, pero cuya no tenía un respaldo jurídico muy sólido como instrumento jurídico. Y la Corte lo ha adoptado. Y lo ha adoptado, ustedes lo ven en pantalla, porque el término refugiado, y por tanto con derecho a pedir y obtener refugio, o el asilado, el asilo, lo amplió. Y lo amplió por lo que estamos viendo en la práctica. Hoy día los desplazamientos humanos no son como eran hace algunos años por razones solamente políticas, que subía un nuevo presidente, dictador, ¿no?, y los otros salían corriendo, ¿no es cierto? No, ya no son cuestiones políticas. La gente sale por el narcotráfico, sale por discriminaciones, por situaciones de pobreza, por la necesidad de nuevas perspectivas de vida, sale por todo eso. Y hay que considerar ese nuevo fenómeno. Los niños que se desplazan hacia Estados Unidos, ellos no están por razones políticas, netamente, pero viven el mismo proceso. Y por eso es que la Corte ha adoptado, y a mí me parecía importante, por consecuencia, dar este concepto, es decir, el concepto de refugiado
lo hemos incorporado dentro de la jurisprudencia, ¿no es cierto?, para darle un mayor sustento jurídico. Yo quisiera terminar, porque creo que no me ha pasado tiempo. Bueno, quisiera terminar con lo siguiente. Este es un tema, el de los migrantes, para mí ha sido muy caro, muy cercano, muy próximo, porque lo viví. 11 años estuve fuera del país por razones políticas. Y lo único que queríamos, a pesar de que Francia, donde estuve un tiempo, me encantaba, Bélgica me trató muy bien otro tiempo, y Venezuela, estuve ahí 7, 8 años, hice carrera, los quería y los quiero a esos países, pero no dejaba de pensar en el mío. Y cuando llegué al mío, las condiciones políticas estaban cambiando, pero no habían cambiado totalmente. Y me sentí emigrante en mi país. El proceso no terminó cuando llegué a Pudahuel, sino que continuó. Y quizás se lo transmití a mis hijos, y a lo mejor hasta a los nietos, porque hoy día todos ellos siguen comiendo arepa, comiendo pabellón criollo, cosas que eran de Venezuela, o creyéndose franceses, y no han visitado casi esos países. Les agradezco enormemente la paciencia que han tenido. Muchas gracias. Agradecemos al juez Eduardo Biogrossi por su magnífica exposición sobre la jurisprudencia de la Corte y las competencias que tiene esta, que además la hizo como exactamente en el tiempo. Yo estaba preocupado porque yo soy abogado de la Secretaría y tenía que callar a mi jefe y eso es una cuestión muy complicada, pero lo hizo exactamente en el tiempo. Entonces he podido agrupar las preguntas que estaban también para el juez Pazmiño, que como está en ausencia, tal vez también el juez Biogrossi, si lo considera pertinente, puede responder, pero la mayoría de las preguntas sobre derechos de los pueblos indígenas, también dirigidas al secretario Ranz, tienen que ver con pluralismo jurídico y con el posible conflicto que existe entre los derechos de los pueblos indígenas y la cultura y el uso de castigos corporales. Si es que existe un conflicto, si se consideran que existe un conflicto o no, y también el tema de la discriminación contra la mujer y la preservación de las costumbres ancestrales. Si tiene sus precisiones. Eu pergunto se podemos passar a palavra ao nosso representante de Equador. É possível? Se todos estão de acordo, tienes el floor. Habla. Carlos Viteri Gualinga, membro do Parlamento de Equador. Buen día a todos y a todas. Una felicitación muy grande a la Corte Interamericana por crear este espacio y por permitirme estar aquí de intruso. Me huí de otra conferencia que tengo acá en el Parlatino. Sin duda, la jurisprudencia, los fallos de la Corte Interamericana, pues son sumamente importantes en nuestros países. En Ecuador es uno de los países latinoamericanos en donde hemos avanzado sustancialmente en materia de derechos. Sin duda, la Constitución del 2008 es la expresión de ese nuevo pacto social en donde desde el primer artículo Ecuador parte replanteando su estructura de Estado bajo el concepto de Estado plurinacional. Y a partir de eso, reconoce un grupo muy importante de derechos colectivos. Aparte de eso, otro tema que vale mencionar es el reconocimiento
de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Y por otro lado, un tema también importante es el que se asume como misión del Estado el logro del summa causae, que es un paradigma, que es parte de la cosmovisión de mi pueblo, de varios pueblos y nacionalidades, como nos definimos en Ecuador, sobre el modelo de sociedad ideal o sobre la estructura social para que el ser humano sea feliz. Ese es el summa causae, que podría ser otro tema que valdría profundizar, puesto que desde mi perspectiva, dicho sea de paso, soy uno de los que propuse este paradigma como una alternativa al desarrollo que tiene toda la visión, que parte desde una racionalidad capitalista, occidental y antropocéntrica, como dirían los especialistas. Summa causae es aquello que inclusive tiene un alcance mayor, aquel modelo heredado por los antiguos griegos, la democracia, que como se dice muchas veces, que es el modelo ideal. Sin duda puede ser el modelo ideal, sin duda lo es. Sin embargo, tenemos muchas limitaciones, contradicciones y países que se autodefinen como paradigmas de democracia, pero que sin embargo, pues, países que pues sí, han impuesto a lo largo y ancho del planeta guerras, invasiones, en fin. Únicamente yo quisiera pues terminar diciendo a la Corte Interamericana, yo soy de Sarayaku. Sarayaku es uno de los pueblos beneficiarios, llamemos así, de una sentencia de la Corte Interamericana por la aplicación de una política de extracción petrolera absolutamente inconsulta, pero también violatoria de los derechos humanos. El Estado ecuatoriano, eso ocurrió en el 2003, y el Estado ecuatoriano en el gobierno del presidente Correa implementó todas las disposiciones de la Corte Interamericana, e inclusive hay un pueblo en aislamiento, 2 pueblos en aislamiento que son sujetos de medidas cautelares que también están en cumplimiento. Tenemos una legislación muy importante, como ya mencioné. Sin embargo, me parece sumamente importante algo que dijo el juez, el último expositor. Creo que es sumamente importante que todos conozcamos, leamos las sentencias de la Corte Interamericana, y creo que hace falta en nuestros países leer, entender y promover ese conocimiento y esa apropiación de las sentencias de la Corte Interamericana. Esas sentencias en el caso ecuatoriano coinciden, se armonizan plenamente con la legislación actual que tenemos. Plenamente. De hecho, Ecuador es uno de los primeros países, o quizá el primer país que tiene una ley en favor de las personas en condiciones de movilidad, que lo hemos aprobado en este periodo hace pocos meses atrás. Sin embargo, me parece muy importante que debiera haber instancias, o si lo hay, mi ignorancia no me permite conocer, la necesidad de que puedan existir procesos de evaluación, procesos en donde se cumplan a cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana, pero también los instrumentos como la última Declaración de los Derechos de los Pueblos originarios, pues emanado desde la OEA y también de las Naciones Unidas. Tenemos declaraciones, tenemos normativas, sin embargo, a la hora de aterrizar y expresarse aquello en políticas que tengan esa visión integral, holística, de respetar, mejorar las condiciones de vida
en los que realmente, en el día a día, se cumplan esos derechos, creo que ese es el cuello de botella, o quizás es el gran desafío. Que todos esos derechos que acá hablamos, que toda la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana, que las legislaciones nacionales, unas más avanzadas que otras, y los instrumentos internacionales aterricen para que un día, más temprano que tarde, en forma prioritaria, y yo creo que eso es un imperativo, todos ya dejemos de hablar, que los pueblos indígenas siguen en los índices de pobreza más altos, o siguen en las condiciones de mayor vulnerabilidad, o que algunos están al borde de la extinción. Creo que ese es un imperativo. Debemos parar instancias en las que podamos examinar cómo se cumplen las normas, instancias en las que podemos evaluar y que los países, juntamente con los pueblos, se demuestran a sí mismos y luego al ámbito internacional de aquello que somos capaces de lograr para crear justicia, para crear equidad, para crear coexistencia, armonía y paz. Muchas gracias. Bueno, paso la palabra al secretario. Bruno, sobre los temas de conflitos entre los derechos de los pueblos indígenas, a sus tradiciones y también cómo ellos dialogan con derechos humanos al interior mismo de estos pueblos. Tenemos, por ejemplo, en mente el caso de algunas naciones originarias que tienen la costumbre de sacrificar uno de los dos gemelos. Y otro día, por ejemplo, debatíamos esto con una persona de la Organización Panamericana de Salud, que también integra el sistema de la OEA. Y ela me contava, ela me narrava um exemplo em um pueblo determinado en la Amazônia, em que eles han começado a desenvolver uma dinâmica e que os cambios estruturais que os pueblos tinham, los consentiam a superar a razão originária por la qual a madre que não podia conduzir dois niños al mesmo momento, em outra situação concreta, material, ela já lo podia. Então, a questão resulta muito interessante, porque estes casos podem vir à la Corte Interamericana, por exemplo. E eu penso que respeito às tradições não implica uma concepção de que as tradições são estáticas. Elas podem ser preservadas dentro de uma dinâmica. Eu queria também salientar aqui um exemplo de como as cortes podem melhorar e podem reparar o genocídio que foi perpetrado contra os pueblos originais com a chegada em 1500 de los europeus. Então, tinha um pueblo em Brasil que se chama Los Panarás, e eles estavam praticamente dizimados. E com a articulação de los pueblos, de las ONGs, del terceiro setor, foi hecha uma redefinição da situação de este pueblo, que estava quase extinto. Depois, o governo foi forçado a fazer a demarcação de 500.000 hectares, cerca de los índios xingus. Então, os panarás depois han propuesto uma ação perante a Suprema Corte brasileira, han recebido uma reparação por los daños de algo como $500.000. Este pueblo agora ha regressado a suas terras que foram demarcadas, e em pouco tempo este pueblo ha triplicado, um pueblo que estava já para ser extinto, graças à ação desse pueblo que se ha mobilizado, das organizações e, em última instância, da Corte Suprema,
agora esse pueblo está recuperando e mantendo suas tradições. Então, eu trago acá este exemplo de los Panarás para que todos nós, do mundo jurídico, das organizações, tenhamos claro lo que se pode fazer de reparação e recuperação e permitir que os pueblos venham reconhecidos, valorados, promovidos em seus direitos. Então, temos muitos exemplos que esta Corte Interamericana de Direitos Humanos pode reproduzir e está fazendo um trabalho que deve continuar com o apoio de todos os órgãos da OEA. São coisas que nos encorajam a continuar o trabalho. Muchas gracias. La siguiente pregunta, el siguiente juego de preguntas tiene que ver más bien con el tema de migración, que van dirigidos al juez Villagrossi, y específicamente es sobre la situación de los niños migrantes que se desplazaron unos años atrás, que se exacerbó como en el 2013, hacia Estados Unidos, niños migrantes de Centroamérica, y qué puede hacer la Corte Interamericana al respecto. Como bien saben, en términos contenciosos, o sea, el ejercicio de la jurisdicción contenciosa no procede porque Estados Unidos no es parte de la Convención ni de la Corte. De manera que, como la sociedad internacional es una sociedad formada básicamente por estados que todavía conservan soberanía, ellos aceptan o no aceptan la jurisdicción de la Corte, no podemos actuar. Y es por eso que señalé la importancia de la opinión consultiva, porque precisamente la Corte emitió una opinión consultiva sobre niñas y niños y adolescentes migrantes, y hay que ser franco, teníamos presente esa situación, ese desplazamiento humano de niños, y teníamos presente que era hacia Estados Unidos, y por lo tanto los principios que establecíamos allí los tenía que considerar de alguna manera los Estados Unidos. Yo recomiendo esa opinión consultiva que se lea porque es bastante detallada las medidas que la Corte recomienda adoptar en materia de niños, que van desde la atención médica que requieren los niños, pasando por ciertamente la educación. El Estado está obligado a educarlos, pero además el Estado debe proteger la familia del niño, tiene que privilegiar el entorno del niño migrante. Y si el entorno es su familia, pues la familia sale beneficiada. Lo que sí dice es que la familia no puede aprovecharse de la condición del niño, que es otro tema. Pero se tiene que preocupar de la familia y ese entorno. Familia que a veces no está constituida por lazos de sangre, ni siquiera de afectividad de pareja estable, sino por amigos, que sale el niño desplazado y resulta que otro desplazado, adulto, pasa a ser importante. U otro niño pasa a ser importante para el niño. Pasan a ser compañeros de ruta. Y por tanto hay que conservar ese entorno. Todo eso está en esta sentencia. Por eso que está en esta opinión consultiva, que yo recomiendo leerla. Es un tema, a lo mejor está escrita, como escribimos todos los abogados, aburrida, pero el tema es apasionante. Gracias. Otro de los temas también sobre migración es si en el ámbito administrativo los migrantes se encuentran en un limbo jurídico a la hora de garantizar sus derechos, porque muchas veces no llegan a tener una adecuada protección judicial, y cuál es la obligación del Estado. Bueno, también en la opinión consultiva, esta y otras opiniones consultivas, porque la Corte ha dicho sobre los inmigrantes, es que tienen derecho al recurso. Ellos, frente a cualquier decisión administrativa, el estado de destino o el estado de tránsito, si se encuentran allí, tiene que suministrarle la posibilidad de recurrir de la decisión administrativa, cualquiera sea. No estamos diciendo que no puedan haber decisiones administrativas. Puede haber. A veces las decisiones administrativas son más eficaces y eficientes que la decisión judicial. A veces la decisión judicial se demora mucho y la administrativa se puede adoptar rápido. Pero lo que es importante es que ellos puedan reclamar de esos derechos adoptados administrativamente. Esto tiene mucho que ver también con el ejemplo que yo les daba respecto a la cuestión laboral.
que normalmente la primera autoridad que actúa en la cuestión laboral son las direcciones del trabajo, las entidades del Ministerio del Trabajo pertinente, autoridades administrativas, o las autoridades de los ministerios de Gobernación o Interior, que son los que manejan las visas. Y esto se dice, ah, no, usted no puede trabajar aquí en el país porque, ¿no es cierto?, no tiene visa de trabajo. Entonces, un momentito, usted tenga o no visa, tiene que respetarle los derechos laborales. Y ellos tienen derecho, por lo tanto, a recurrir a los tribunales laborales, cualquiera sea la situación que tenga. Todo eso está dicho. Entonces, lo que aquí se garantiza, ¿no es cierto?, es que más allá de la condición de la persona, vale la persona. Por eso es que hice referencia al principio de la persona, que está contemplado en el artículo 29 de la Convención Americana, que tenemos que fallar en consideración al principio pro persona, que ahora no se llama pro homine por razones obvias. Gracias. Y bueno, con eso hemos concluido este panel. Agradecemos la presencia de todos y vamos a iniciar el siguiente panel en 10 minutos. Muchas gracias.